Mi querido Gonzalo Oliveros, llegaremos a escuchar en voz de, en boca de Andrés Manuel López Obrador, esas tres palabras que dijo ayer Boris Johnson: ¿asumo la responsabilidad? No, así te lo digo, no, ¿Por qué? porque, a ver, ya está, ya pasamos de hecho nosotros esa efeméride. Efectivamente, cuando llegó la Gran Bretaña a los primeros 100,000 muertos, perdón, llegó Boris Johnson y dijo, asumo la responsabilidad que lleva este gobierno. Cuando llegamos a 100,000 muertos fue de, "Meh". Así, literal Pues sí. fue levantar los hombros y decir, bueno, se tenía que llegar a esa cifra. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? No, Y, no, y sabemos que bueno, no es broma. regresamos a hoy en la mañana, la secretaria de Gobernación diciendo, está contenida y a la baja. Ah, No, 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 Olga, no. Olga, quisiera hablar contigo en este micrófono. No, no, eso no puede ser, Olga. Son 1,700 muertes. A ver, Olga, básicamente de marzo a noviembre fueron 100,000 muertes. A octubre, perdón. Marzo a octubre. ¿Estamos, Olga? Este mensaje es directo para ti, Olga. A octubre. Noviembre, diciembre y enero son 50,000 muertos. O sea, en 2 meses y piquito tenemos el 50% más de 10 meses de lo sucedido en 10 meses. ¿Me explico? Eso no podemos decir que vamos a la baja. mira, nada más los datos del INEGI de hoy en la mañana, del exceso de mortandad que hay, y donde se dice que el COVID es la segunda causa de muerte en el país durante, nada más, entre enero y agosto del año pasado. O sea, sin contar Fíjate estos nada más. datos que estás dando tú, porque todavía falta que se haga el conteo final y faltan algunos meses para hacerlo, ya el COVID había llegado a ser la segunda causa de muerte en México. Entonces, esta historia de que ese es el gran problema. Tú me dices que si el presidente va a decir, asumo la responsabilidad. A ver, dijeron que esto iba a durar 3 meses. Mentira. Y vuelvo a decirlo, mentira no solo por un error de ellos, sino también de la sociedad, pero la sociedad desde entonces ha tenido mensajes contradictorios sobre lo que es la pandemia. No usen cubrebocas, abrácense. Luego ya dijeron, bueno, está bien, ya todo el mundo quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. Luego dijeron, ya no es tan necesario quedarse en casa. Luego dijeron, bueno, en realidad los que tienen que decidir si se quedan en casa o no se quedan en casa son los gobiernos. Luego dijeron, los gobiernos en realidad lo están haciendo de forma incorrecta. Luego dijeron, el gobierno de la Ciudad de México tiene que tener nuestros datos. El gobierno de la Ciudad de México dijo, nosotros nos manejamos por los datos que nos da el doctor López-Gatell. Luego salieron los dos a decir, bueno, en realidad sí estamos en emergencia, pero no podemos decir que es rojo. Luego salieron a decir, bueno, sí, en realidad sí somos rojos. Y hasta cuando dijeron que ya estaba en rojo, ya la cosa ya estaba desbordada en la capital del país. Entonces, ¿sabes cuándo van a reconocer un error? Ay, Fernanda, no reconocen un error desde hace 20 años. Un error. El tema es de verdad lo que sabemos, porque estamos hablando de una ciudad tan grande como Ciudad de México, donde sí tenemos, pues aparentemente más comunicación, más servicios, más oportunidades, más opciones de atención, lo cual, si esto está desbordado, imagínense rancherías, pueblos, municipios. eh, no tenemos el conteo. Por ejemplo, los migrantes normalmente no traen identificación. O sea, no saben. ¿Y si mueren por COVID? ¿Quién hace el conteo real de los muertos en México? Yo le dije a Pepe Mid, cuando esto iba a empezar en México, me dijo, ¿cuánto le calculas? Le dije, yo creo que de que empiece a que termine 500,000 de muertos. Me dijo, estás loca, Fernanda. Estás loca. ¿Cómo se te ocurre pensar en 500,000 de muertos? Si como empezaron a atender o desatender más bien la pandemia, es lógico que tendremos que llegar a esa cifra. Estamos hablando de los que nos enteramos, Gonzalo, y los que no. Ese es el punto. Que muchos de estos que te decía en el INEGI es porque en sus actas de defunción dice posible COVID.
hay un montón de lugares en el país en donde no se llega ni siquiera a saber si fue posible COVID. O sea, pues se murió, ¿no? Y luego en un país con tanta comorbilidad, que esa es otra, Fernanda, dentro del plan de vacunación, como está puesto es por edades. Entonces hay un problema grave en la gente que tiene comorbilidades entre los 18 y los 59 años de edad. Y comorbilidades es desde que tengas hipertensión hasta que seas obeso. Y así hay una cantidad enorme. Pero pues, ¿qué estamos diciendo? Hace unos meses el doctor López-Gatell decía que no había forma de adquirir la vacuna rusa porque no había pasado con la fase 3 que pedía la Organización Mundial de la Salud. Son palabras de él. Y ahora resulta que pues ya está autorizada, ya lo pasó la COFEPRIS, ya que lleguen las 200,000, ya vamos a ponerse lo que sea, van a darnos 25 millones, va a ser la mayor cantidad de vacunas que vamos a tener por encima de Pfizer y de AstraZeneca. Y luego, para acabarla de amolar, Moderna no entra en México porque ya estamos completos. Y luego Janssen, que era las primeras que decía el secretario Ebrard, también se ha perdido cuando la próxima semana esa sí tendrá una autorización de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y de la FDA en los Estados Unidos, pero por alguna razón la hemos perdido de vista. Y ya no hablemos de lo que tiene que ver, Fernanda, con tratamientos monoclonales, que ahí, por ejemplo, el Regeneron y el Bamlanivimab no existen en México. Y para acabarla, fíjate nada más en lo que estamos ya. Aquí seguimos en la discusión, Fernanda, de si usamos o no cubrebocas, ¿no? Aquí seguimos en la discusión de si son o no son útiles los cubrebocas. ¿Sabes en qué discusión andan en los Estados Unidos ya? ¿Cómo tienes que usar doble cubrebocas? Que ya es necesario utilizar 2 cubrebocas porque al encontrarse estas variantes de el SARS-CoV-2 mucho más contagiosas, están recomendando, y lo digo, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el doctor Fauci, que uses un cubrebocas clínico y arriba del cubrebocas clínico utilices un cubrebocas de tela, porque lo recomendable sería que utilizaras un N95 o un KN95, pero sacaban para los servicios de salud. Entonces, que uses uno de los quirúrgicos más uno de tela. En ese nivel están hablando ellos y nosotros seguimos en ¿usará o no usará cubrebocas el presidente López Obrador? Pues porque no lo usa, miren ustedes en dónde andamos ahorita. Y no me refiero a que esté él contagiado de COVID-19, sino la cantidad de contagios y la cantidad de muertos en este país. Yo tengo básicamente 2 preguntas, Gonzalo. Así, y de veras las hago seriamente, para todos quienes me están escuchando. Andrés Manuel López Obrador no solo nos ha dejado a la deriva en el tema de salud, en el de seguridad, en el de educación, en el tema económico. Los mexicanos estamos, como lo puse en un tuit, abandonados y vulnerables en todos sentidos. Y aún no hemos visto las terribles consecuencias de tener a Andrés Manuel como presidente. Mi pregunta, ¿qué hace que siga teniendo el 60% de aceptación? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Logró conectar con un sector de la población que no tenía voz en ningún lado, a la cual le ofreció cosas que pareciera que sí les está dando. Les está dando apoyos económicos en efectivo, que les llega muy rápido a unos de ellos, no a todos, pero a unos de ellos. Y la segunda, se desmarcó. Dijo, no soy igual a ellos. Y logró, a partir de la utilización de redes sociales, hacer ese desmarcado y ese descrédito, no solo a el político, sino a todos los demás, entre ellos los medios de comunicación. La estrategia de no dar entrevistas durante 20 años de forma constante y descalificar a los medios, y por el otro lado decir, es que ahora ya existen otros medios alternativos, ha funcionado a la perfección. Exactamente. Pero a ver, el INEGI dio las cifras ayer, me parece, 126 millones de mexicanos. De los cuales votan 80. Ok, 80. El 60% es arriba, es el porcentaje arriba con el que ganó, es decir, él ganó con menos del 60%. Ganó con el 50%. Por eso. Y hoy tiene 10 más. Entonces, explíquenme, yo los escucho. O sea, que da dádivas,
perdónenme, me he metido en colonias en donde a mí me dicen, Fernanda, aquí no llega ni dádiva de qué. De nada. De nada. No es cierto. A los ninis, bueno, no les llega a todos. No les llega a todos, Fernanda. Entonces, pero es el 60%, es un mundo. Sí, Podríamos hablar de eso mañana. Mañana hablamos de eso. Y les pido un favor a todos quienes nos escuchan. Mañana estemos en punto con Gonzalo para poder desmenuzar esta conversación que me parece muy importante. ¿Por qué si hay tanta queja? ¿Por qué si vemos el panorama tan negro? ¿Por qué si el panorama está tan negro? ¿Por qué sigue teniendo el 60% de aceptación Andrés Manuel López Obrador? Y me faltó una cosa ahí, rápido. Operación electoral, no se nos olvide eso. Bueno, mañana, por favor, tú entras 11:30, hora de Aguascalientes, del centro de la República Mexicana. Ajá. Reunámonos para, no crítica, vamos a olvidarnos de la crítica. Vamos a ver por qué tiene el 60% de aprobación. ¿Les parece? Mañana en punto de la hora. Te mando un abrazo, Gonzalo. Cuídate mucho, Fernanda.